Bueno, en este video vamos a tratar de enfocar la naturaleza de las fantasías, la importancia de las fantasías y la función que cumplen en relación con los síntomas. Al menos en algunos aspectos que ustedes van a poder ampliar en la lectura de los textos de Freud. O sea, los teóricos, el trabajo en las comisiones de trabajo prácticos, incluidos también todo el trabajo de los dos seminarios de la cátedra, nunca van a reemplazar el trabajo con los textos. Así que esto es un estímulo para que cada uno de ustedes vaya directamente a los textos, a leerlos, a trabajarlos al detalle. Estos son más bien como motivaciones, desarrollos de algunos ejes sobre los textos que son mucho más ricos, por supuesto, que lo que podemos decir en 10-15 minutos en un video o en una clase incluso. Así que es irreemplazable la lectura de los textos de Freud. Vamos a trabajar sobre la fantasía cuando dice lo que descubre Freud y está en la página, lo había descubierto mucho antes, pero lo explicita en la conferencia 23, en la página 335, cuando dice: las vivencias infantiles construidas en el análisis o recordadas, el recuerdo o la construcción, son algunas veces irrefutablemente falsas, otras veces, con certeza, verdaderas, y en la mayoría de los casos, una mezcla de verdad y falsedad. Esto no le quita ningún valor a lo que dice la persona en análisis. Todo lo contrario, a condición de que consideremos que no solamente cuenta la realidad vivida, la realidad pasada, la realidad actual, sino algo tan o más fuerte, más impactante, mucho más intenso en la mayoría de los casos, que es otra realidad que Freud denomina realidad psíquica. Esa dimensión que no duda Freud en llamarle realidad, y no al pasar, no por casualidad, porque le da tanto valor y tiene tantas consecuencias como los acontecimientos de la realidad misma, con lo cual no hay que pensar que tiene un grado menor de valor, de importancia, de significación y de consecuencia en la vida. La realidad psíquica se impone a cada persona en sus síntomas, en sus fantasías, como la realidad. Entonces, ¿de dónde, dice Freud en la página 338, de dónde viene la necesidad de crear tales fantasías y el material con que se construyen? Dice Freud, no cabe duda de que su fuente está en las pulsiones. O sea que hay una conexión directa de las fantasías con las pulsiones. Y leamos cuando quiero leerles un párrafo que es muy
con qué claridad Freud ubica la necesidad de las fantasías en el ser humano. En la página 339 del tomo 16, Freud dice: las renuncias al placer que impone el principio de realidad, cuando el yo es educado poco a poco para apreciar la realidad y para obedecer al principio de realidad, por influencia del apremio exterior. Y en otras oportunidades, Freud mismo le había dado su máxima importancia a esta idea del apremio exterior, nombrándolo como Ananké. Ananké es una referencia a la mitología, es la madre de las Moiras. Ananké es la personificación de la necesidad de lo ineludible. Y es madre de las Moiras que representan al destino. Les sugiero, para darle más espesor a esto del apremio exterior, que no dejen de buscar en algún diccionario, en Wikipedia, en algún texto de mitología que puedan tener ustedes a mano, las referencias a Ananké, a las Moiras y a Cronos, porque hay una articulación entre el destino y el tiempo, que es muy interesante. Y entonces el apremio exterior, que bien habían graficado, habían representado los grandes pensadores griegos, creadores de aquella mitología, ya el mismo Hesíodo, maravilloso en su teogonía, había representado el valor, la potencia de Ananké, la necesidad, lo ineludible. Y ese es el apremio exterior, que nunca va a negar Freud, jamás. Al contrario, va a decir que está tan presente, frente a lo cual cada ser humano tiene que hacer algo. Y ese apremio exterior fuerza a cada uno a la renuncia a ciertos placeres. Y entonces continúa Freud en la página 339, cuando dice: en ese proceso tiene que renunciar de manera transitoria o permanente a diversos objetos y metas de su aspiración de placer, no solo sexual. Pero siempre es difícil para el ser humano la renuncia al placer. No la lleva a cabo sin algún tipo de resarcimiento. Y continúa: no le basta la magra satisfacción que puede arrancar a la realidad. Y entonces es con ocasión de esa dificultad para renunciar al placer que aparece el plano de la fantasía. En la fantasía, dice en la página 339, se sigue gozando de la libertad respecto tanto de la compulsión exterior como también del examen de realidad. Y es muy interesante, lo decía el otro día en la clase del teórico, todo lo que refiere Freud a la comparación entre las fantasías y los parques naturales. Se los recomiendo leer porque
da una cabal idea de cómo piensa Freud el reino de la fantasía. Dice, entre otras cosas, ahí tiene permitido pulular y crecer todo lo que quiera hacerlo, aún lo inútil, hasta lo dañino. Una reserva así, sustraída del principio de realidad, es también en el alma el reino de la fantasía. Y entonces, en la página 340 hay una observación muy importante de Freud que merece ser destacada, que en la fantasía la ganancia de placer se hace independiente de la aprobación de la realidad. Esto es muy importante pensarlo. En la fantasía no necesito ajustar a la realidad ningún comportamiento, no necesito recorrer nada de la realidad para llegar a un objetivo, no necesito llegar a acuerdos con otras personas para lograr un objetivo. En la fantasía, la ganancia de placer se hace independiente de la aprobación de la realidad. O sea, en la realidad como todo ser humano, está siempre teniendo que vérselas con otros, con otras y con situaciones que no puede controlar. Podrá incidir en alguna medida, pero no puede controlar totalmente. En la fantasía, todo tiende a una ganancia de placer sin necesidad de tanto esfuerzo. Entonces, para la formación de síntoma, la importancia de la fantasía, ¿en qué la podemos ubicar como está en los ejes temáticos de la conferencia 23 elaborados por la cátedra? La libido encuentra el camino hacia los lugares de fijación gracias a las representaciones de la fantasía. Esto es muy importante. O sea, si hacemos un cuadro como un esquema, la condición de toda formación de síntoma, lo decíamos en el video del teórico anterior, la condición de todo síntoma es la fijación en algún momento del desarrollo libidinal. Dada esa condición que es la fijación, después, ante ciertas circunstancias, hay una regresión que toma los caminos que la fantasía le marca hasta la fijación. Es la fantasía la que conduce ese movimiento libidinal. Cuando las fantasías se vuelven exigentes, desarrollan un esfuerzo orientado hacia la realización, y esto es lo que hace inevitable el conflicto entre las fantasías y el yo. Pero las fantasías pueden no tener ese esfuerzo, esa exigencia de realización, de trasladarse a un acto o a la realidad, quedar en el plano de la realidad psíquica. Pero cuando se orientan hacia la realización, pueden entrar entonces en conflicto con el yo. Y desde las fantasías inconscientes, la libido vuelve a migrar hasta sus orígenes en el inconsciente, hasta los propios lugares de fijación. Esto lo ubica Freud en la página 340.